Vamos a leer la palabra con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer en Marcos capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Dice así: subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Dice el versículo 13 que Él llamó a los que Él quiso. De manera que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y debemos considerarnos bienaventurados, privilegiados, porque entre la multitud que estaba allí, Él llamó a los que Él quiso. Estos 12 los eligió a Él. De modo que Él fue el que te eligió a ti. No fuiste tú el que lo elegiste a Él. Él te eligió a ti. Entre la multitud, entre muchos hombres y mujeres, Él te eligió a ti para tomarte del mundo y ponerte dentro de su santa gracia, para insertarte en la vida verdadera, para que seas parte del pueblo elegido de Dios, de la iglesia de Jesucristo, del pueblo del Señor. Entonces eres un elegido del Señor y debes considerarte bienaventurado, debes dar gracias a Dios, porque allá afuera hay muchos que están buscando a Dios de maneras equivocadas y van al monte Tíber y buscan la espiritualidad en tantas cosas equivocadas, en tantas religiones equivocadas, pero el Señor te ha elegido a ti para que sigas el verdadero camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que ellos vinieron a Él. De manera que Él te eligió, pero tú tomaste la decisión de venir a Él, porque Él también llamó a otras personas. Dice la palabra que muchos serán llamados, pero pocos serán escogidos. De manera que tú eres bienaventurado porque tomaste la buena decisión de abrir tu corazón a Jesucristo, y así el Espíritu Santo pasó a morar en ti. Ellos vinieron a Él, porque el Señor también llamó a otros. El Señor llamó a Nicodemo y llamó a muchos, y llamó al joven rico, pero ellos tenían cosas más importantes, cosas que no querían dejar su vida por seguir al Señor. Pero bienaventurado tú que has dejado tu vida pasada y el Señor ha hecho contigo una obra maravillosa para que seas parte de esta iglesia. Entonces ellos vinieron a Él. Tu función es predicar la palabra de Dios. Unos oirán y no vendrán a Él, pero otros oirán y vendrán a Él. Y dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. De manera que el Señor te ha elegido a ti para que estés con Él, para que compartas con Él. No tiene sentido que el Señor te elija para que tú te quedes en el mundo, para que tú sigas haciendo las cosas del mundo. El Señor te eligió para que seas parte de su iglesia y para que estés junto con Él, junto con su santa iglesia. Bendito el santo nombre de Dios. Y dice para enviarlos a predicar. Bien, el Señor te da el poder de predicar la palabra, no solamente con tus labios, sino también, bendito el santo nombre de Dios, con tu comportamiento, con tu testimonio de vida. Serás ejemplo para muchos de que el Señor hace obra en tu vida y el Señor transforma y el Señor cambia. Entonces predica la palabra del Señor, no te dé pena abrir tus labios. El Señor llenará tus labios de palabra, de poder, para que prediques a otros también. Y dicen que les dio autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Bendito el santo nombre de Dios. Esta autoridad se las dio Él a sus discípulos. Y tú eres un discípulo del Señor. El Señor también te da esta autoridad. Bendito el santo nombre de Dios. Tú orarás y enfermedades sanarán. Tú orarás y demonios saldrán, porque el Señor te da poder de lo alto. Por esta palabra el Señor te está dando poder. El Señor te está dando virtud. Ten fe que el poder y la virtud de Dios están en tu vida. Y dice aquí que Él llamó, bendito el santo nombre de Dios, a muchos discípulos. Entre ellos llamó a Simón Pedro. Simón era un hombre impulsivo, era un hombre que actuaba primero y pensaba después, pero aún así el Señor lo llamó, el Señor hizo un trabajo con él y lo convirtió en uno de sus discípulos más poderosos, en uno de los discípulos claves de la iglesia. El Señor también llamó a Juan.
Juan era un joven iracundo, un joven que una vez quiso mandar fuego del cielo para quemar a aquellos que no escuchaban la palabra, pero el Señor lo transformó de tal forma que él pasó a ser llamado el discípulo del amor. De manera que si tú eres una persona iracunda, si eres una persona que piensa poco lo que dice, el Señor va a transformar tu vida, y como tú eres, el Señor te va a usar. El Señor llamó también a Tomás que era un poco pragmático, un poco difícil de creer, pero el Señor también trabajó con él. El Señor llamó incluso a Simón Cananista. El cananista era un discípulo, él era un celote. El celote era una persona que va a los extremos. Él iba al extremo, él quería hacer libre a Israel de Roma, pero a través de la violencia. Y si tú has tenido un corazón violento, si tú eras iracundo, el Señor igualmente va a transformar tu vida y va a cambiarte en un hombre de Dios. De manera que no importa cómo tú hayas sido, no importa cómo sea tu carácter, si tú eres colérico, si tú eres melancólico, si tú eres iracundo, no importa cómo sea tu carácter. El Señor, como trabajó con estos discípulos, el Señor va a trabajar contigo. Y dice aquí que incluso él llamó a Judas Iscariote, pero Judas quiso persistir en el error. Y queridos hermanos, todos sabemos la historia de Judas, cómo terminó tristemente. Así en la iglesia también pueden haber Judas, pero el hecho de que estuviera este Judas aquí no hizo que los otros 11 discípulos durante los 3 años que estuvieran juntos se decepcionaran, se entristecieran por su mal comportamiento, por su mal testimonio. Bendito el santo nombre de Dios, y se alejaran. No, Señor, ninguno de los otros 11 discípulos se dejó entristecer por esto, se apartó de Jesús porque había un Judas allí. Ninguno de los 11 discípulos dejó de seguir al Señor porque allí había un Judas, o no importa cuántos Judas haya en la iglesia donde tú congregas. Bendito el santo nombre de Dios. Así como estos 11 discípulos permanecieron fieles, el Señor te dice: permanece fiel donde yo te sembré. No mires a Judas, yo me voy a encargar de Judas, te dice el Señor. Tú encárgate de tu salvación y de hacer aquello para lo cual el Señor te llamó. De manera que, queridos hermanos, el Señor no escogió hombres perfectos, el Señor escogió hombres como tú y como yo, con sus caracteres, con sus dificultades, con sus vicios ocultos, con sus contradicciones. Bendito el santo nombre de Dios, así como eres tú y como soy yo, pero trabajó con todos los 11 y los perfeccionó. Y así como el Señor trabajó con estos, yo no sé cuál es tu problema de carácter, yo no sé cuál es tu dificultad, yo no sé cuáles son tus vicios, tus luchas, yo no sé cuáles son, pero el Señor te dice por esta palabra: no importa cuáles sean, como yo trabajé con estos 11 hombres y los convertí en hombres perfectos de Dios, así yo voy a trabajar contigo y te voy a perfeccionar. Así que sigue congregando, no mires a los Judas, no mires atrás, no mires los defectos, sigue congregando, sigue escuchando la palabra, sigue orando y sigue buscando, porque yo la obra que comencé en ti la voy a terminar y voy a perfeccionarte de forma tal que todos puedan ver que yo hice una obra en tu vida, que tú eres un hombre nuevo, que tú eres una mujer nueva en Cristo Jesús, y te mirarán y dirán: verdaderamente este es un Dios poderoso que hace obra. Yo también quiero ser transformado como fue transformado este hombre, como fue transformado esta mujer. Así que permanece fiel y el nombre de Dios será glorificado en tu vida. Dios sea alabado. Dios que te bendiga.